buenos días. A nombre de todas las organizaciones que hacen parte de Revolución Sostenible, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta presentación de la hoja de ruta para la adaptación hacia un nuevo contrato social y un modelo de desarrollo verde en los planes de recuperación de México y América Latina tras la pandemia del COVID-19. Para esto, hoy nos acompañan en estricto orden alfabético por organización Roberto Manrique, representante para México del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Roberto, si puedes levantar la mano para que nuestro público te vaya viendo, te lo agradezco. José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Dominique Curran, de la Embajada Británica en México. Adrián Fernández, director general de la Iniciativa Climática de México, ICM. Natalia Lever, directora de The Climate Reality Project para América Latina. Por parte de WRI México, Adriana Lobo, directora ejecutiva. Pablo Lazo, director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad. Y Teresa Tattersfield, gerente del programa de bosques. Ellos son del Instituto de Recursos Mundiales WRI México. También nos acompaña Jorge Rickards, director del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF en México. Y más adelante nos estará acompañando Dennis Kenneth, director del Programa de Ciudades, Transporte e Industria Sustentable de la Cooperación Alemana de Desarrollo Sustentable en México, GIZ. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y aliados de Revolución Sostenible. Mi nombre es Angélica Vesga, yo soy directora de Asuntos Públicos y Comunicación de WRI México y coordinadora general de la Iniciativa de Revolución Sostenible. Quiero reiterar el agradecimiento a todas nuestras organizaciones aliadas y también a las personas que nos acompañan hoy y a los medios de comunicación. De igual manera que esta sea la oportunidad para reiterar el enorme agradecimiento que tenemos con las más de 150 personas panelistas y más de 3.500 participantes que hicieron posible los diálogos por la revolución sostenible y que gracias a estos pues hemos tenido la identificación de unas líneas de solución, de consensos y de acuerdos para empezar a construir un mejor futuro. Queremos compartirles en este momento un video que resume muy bien la experiencia de lo que fueron los últimos 2 meses de diálogos en Revolución Sostenible. Si podemos poner, por favor, el video. Revolución Sostenible, el título me parece espectacular. O sea, es para no irse con cosas pequeñas. Creo que el foro que se ha establecido a través de Revolución Sostenible ha sido una fuente de información. Y por lo tanto lo que estamos esperando son una revolución. Hace que la humanidad brinque de etapa, cambie su etapa de evolución. El COVID es principalmente una crisis sanitaria, pero ha expuesto y exacerbado problemáticas que ya enfrentábamos antes. La confianza entre nosotros y crear un nuevo pacto social. Pues tenemos que cerrar filas, tenemos que sumar voluntades. La revolución se da para dar un cambio rápido y profundo. Queremos lograr ese cambio sistémico, tenemos que involucrar a todos los actores de la sociedad, sin duda. Y hoy estamos ante una emergencia sanitaria que también tiene un vínculo con una emergencia ambiental. Los pobres han sido desproporcionalmente afectados en una crisis que ellos no la han generado. Falta de trabajo, falta de ingreso a las familias. Y no se puede justificar que por la pandemia no se mantengan los estándares para garantizar el manejo responsable del bosque. El mercado de los productos forestales ha ido a la baja. Un conjunto de pandemias que la región tiene de manera ya estructural. Hablo de la pobreza urbana, de la desigualdad y de la segregación socioespacial principalmente. El COVID ha afectado de manera diferente a las mujeres y que a los hombres. Ya nuestras ciudades están condenadas a sistemas de transporte precarios, informales, inhumanos, y nos ha costado mucho transformar eso. Y esa es la realidad de las mujeres. Un proyecto que no contribuye a la equidad de género es un proyecto que no nos interesa. Y de esa misma forma creo que incorporar ángulos de inclusión a otros grupos vulnerables. No podemos hacer
más de lo mismo. No alcanza con crecer. Si los gobiernos creen que solo creciendo vamos a salir de esta crisis, están muy equivocados. Público masivo con tecnologías más limpias. Es así de claro. El momento político nunca va a llegar, lo tenemos que buscar. Insistiendo. Un punto muy importante es respetar las leyes en la materia. Sobre todo en una armonía con la naturaleza. Para eso tenemos que estar pensando en cómo descarbonizar todo nuestro desarrollo. Entonces, transitar hacia nuevas fuentes para generar energía y también hacia nuevas formas de generarla. Estos temas tienen impactos profundos, financieros, material, a las instituciones financieras y a las empresas. México seguirá siendo un destino prioritario para el financiamiento climático. Solo la generación, es también el consumo. Debemos de capacitar a los usuarios a tener un mejor consumo, a tener un consumo más limpio. Tenemos la oportunidad de concentrar la mirada en lo que está ocurriendo en nuestros países y hacer una estrategia de enfrentamiento de esta situación con mayor equidad, mayor sustentabilidad y mayores niveles de participación de toda la población. El gran impulso ambiental que nos permite disminuir brechas ambientales, brechas económicas, brechas sociales. La banca de desarrollo pueda apoyar la transición hacia una economía sustentable. ¿Y cómo podríamos fomentar una movilidad más accesible? El transporte público es esencial y es realmente una columna vertebral. Tener aliados para poder salir adelante es lo más primordial para todo este proceso del COVID-19. Esta crisis nos ha obligado a buscar más. Mirar, percibir con el corazón, con la razón y con los ojos lo que hoy día estamos viviendo. De nuestro país y también de otros países de América Latina. Invitamos tu participación, contamos contigo y esperamos hacer un aporte en la evolución de nuestro país. Gracias a todos por ser parte de esta revolución sostenible y quiero reiterarles que el compromiso de las instituciones aquí presentes, más el de la Corporación Andina de Fomento y de la Universidad Autónoma Metropolitana, es ayudar a garantizar la respuesta al mundo ante la crisis del COVID-19 y las otras amenazas que nos conduzca hacia una construcción de un futuro mucho más próspero, mucho más sostenible, mucho más equitativo y con características de resiliencia que nos garanticen el bienestar de la población. Este es el compromiso de este grupo de aliados y de las demás organizaciones que también han hecho parte de Revolución Sostenible en cada uno de los diferentes ejes temáticos y que además esperamos compartir y transmitir con todos ustedes. Somos organizaciones que hemos reevaluado y enfocado nuestras actividades bajo el lema global de Build Back Better o en el caso de nosotros de Revolución Sostenible. Hace referencia a nuestro deseo de recuperarnos en todos los ámbitos que ya mencioné, con un énfasis en los principios de equidad, de justicia social y de bienestar. En el caso de las organizaciones firmantes, este documento que hoy vamos a presentarles captura todos los esfuerzos de estos diálogos que se efectuaron en Revolución Sostenible durante 7 semanas, que reunieron los diferentes voces y actores de comunidades, de los diferentes niveles de gobierno, de especialistas, de academia, del sector privado, y presentan pues un panorama sobre la base de construcción que genera el consenso. No son necesariamente líneas de acción técnicas especializadas, sino las líneas donde hay un mayor consenso para poder empezar a construir justamente esos instrumentos. Es muy importante resaltar que las presentaciones que se les darán a continuación no son la visión específica de cada una de las organizaciones, sino es la visión justamente de este consenso. De tal forma que nuestros panelistas nos presentarán este marco de resultados o de primeros hallazgos de Revolución Sostenible para empezar a construir y también nos brindarán algunos mensajes generales sobre lo que ha sido, lo que es y lo que será este proceso.
Al final de todas las intervenciones vamos a tener 30 minutos de interacción, principalmente con los medios de comunicación. Nos podrán hacer sus preguntas a través de la zona de preguntas y respuestas de esta plataforma, a través de las redes sociales o también levantando la mano mediante la aplicación para hacer uso de la voz en directo y que estas preguntas puedan llegar a nuestros diferentes panelistas. Todos siéntanse libres también de emitir los comentarios, de generar más ideas para Revolución Sostenible para que empecemos este camino conjunto. Muchas gracias a todas y todos. Le doy paso a Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI México. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Es un día grato. Muchas gracias en particular a esos fantásticos socios de Revolución Sostenible. Una cosa es segura y creo que todos estamos hablando, reaccionar a esta crisis tan profunda conlleva a un espacio de solidaridad, de consenso para que podamos crear soluciones y avanzar en conjunto. La sociedad civil, la academia, el sector privado son actores indispensables y se necesitará sin duda más colaboración, más información, más participación e incidencia. Y creo que en ese sentido, ese movimiento, esa publicación, pero principalmente lo que viene después son fundamentales. Pues estamos desafortunadamente en la peor crisis en 100 años, con fuertes impactos en lo social, en lo productivo, que perdurarán en el mediano plazo. Según datos de nuestros amigos de CEPAL, América Latina de hecho tendría un retraso de pobreza de 14 años y 30 en provee de este tema. No podemos usar otros 30 años para recuperarnos de lo que ha pasado en este año. Tendríamos que reaccionar a una velocidad y de una manera mucho más rápidos, mucho más inteligente, y para eso es que los esfuerzos de pensamiento, de planeación y cómo podemos alcanzar esos cambios tan extraordinarios sí exigen la colaboración, la participación de todos y una acción mucho más decidida. En cuestión de meses, la pandemia del COVID-19 expuso fallas, carencias y la fragilidad de nuestro sistema de desarrollo, en nuestro contrato social, basado en la exploración insostenible de recursos y en la agudización permanente de las brechas de inequidad. Nos hizo ver nuestra vulnerabilidad como seres humanos en ese sistema. La crisis que atravesamos nos enseñó también que sin importar lo que hayamos avanzado en esas últimas décadas, si no asumimos con mucho más claridad la interdependencia de nuestros sistemas económicos, sociales y naturales, corremos el riesgo de perder avances, como exactamente en ese momento. Un solo evento catastrófico que nos coloca para atrás varios años. Pero también tenemos que recordar que no es el único evento. El cambio climático también ya nos ha colocado frente a problemáticas en que en una región afectada hay retrocesos muy grandes. Tenemos pronósticos de decrecimiento económico muy importantes. A nivel global, el FMI está pronosticando un retroceso de 4.4%, para América Latina del 9%. Nuestro continente sí ha sido afectado de una manera más que proporcional. Y el Banco Mundial identificando las causas como las 13, el COVID-19, los conflictos mundiales y el cambio climático. Por lo tanto, es indispensable que busquemos soluciones y por eso esa iniciativa fue tan clara en estar buscando realmente soluciones para que pudiéramos en conjunto estar avanzando. Se necesita un nuevo acuerdo ecológico y dentro de todos los que estuvimos participando estamos viendo evidencia abrumadora de que si queremos recuperarnos rápidamente, la mejor manera es con la economía del mañana y con la adopción del nuevo acuerdo ecológico. Podemos invertir como siempre, podemos buscar formas de energía antiguas, podemos buscar viejos modelos de desarrollo y sin embargo eso no nos ayuda a avanzar de la manera más rápida, pero principalmente adaptarlo lo que viene a ser el futuro que la humanidad está buscando, que es un futuro en que también el cambio climático esté controlado. Otra de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es que si rompimos con los sistemas ambientales, sí hay consecuencias en todos los demás sistemas. La destrucción de la naturaleza está bastante relacionada con esta y otras epidemias, como por ejemplo el ébola y el SARS.
De hecho, 75% de las enfermedades que han surgido en los últimos 50 años tienen que ver con esos factores. Eso nos lleva a pensar que estamos en un momento crítico, que tenemos que reaccionar, con la fuerza de mucho más consistencia, de mucho más colaboración, como hemos dicho, y eso es exactamente lo que las organizaciones que conformamos la Revolución Sostenible creemos, que a través de políticas e investigaciones inteligentes, respaldadas e impulsadas por un liderazgo audaz, las naciones del mundo pueden, en corto plazo, reconstruirse. De hecho, siempre que la humanidad entra en una gran crisis, después de una gran guerra, son los momentos de mayor evolución tecnológica, son donde tenemos grandes cambios sociales, grandes cambios tecnológicos. Seguramente eso va a pasar. Lo importante es que pase exactamente en la dirección correcta y en la dirección que necesitamos, que es uno mucho más sostenible. Por eso esta coalición con 10 organizaciones nos embarcamos en esa iniciativa. De hecho, yo diría que ese es un primer gran paso, tener esas 52 líneas de consenso para la acción, pero lo que realmente es importante es todo lo que viene a partir de ahora, en que podamos acordar trabajos comunes para con mucho más fuerza buscar implantar acciones, buscar programas mucho más claros y mucho más precisos para poder realizar esos cambios. Estuvimos juntos 7 semanas, del 8 de junio al 21 de julio, tanto el Instituto de Recursos Mundiales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la Embajada Británica en México, la Cooperación Alemana, el Desarrollo Sustentable en México, la Iniciativa Climática de México, The Climate Reality Project, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Lo que hicimos fue activar un diálogo multisectorial bajo el título de Revolución Sostenible, Diálogos para la Revolución, para la Recuperación, la Resiliencia y la Equidad. El objetivo fue identificar temas prioritarios y líneas de acción consensuadas tras la pandemia para un futuro próspero y equitativo, cuidadoso del medio ambiente y resiliente, pero con un foco muy, muy especial en equidad social. Tuvimos 5 grandes ejes temáticos. Ahora vamos a ver los resultados y las líneas de acción propuestas en cada uno de ellos: ciudades, movilidad, bosques, energía y financiamiento. Creo que ha sido desde ya un gran diálogo, siendo que en la oferta digital de 30 sesiones repartidas en 8 paneles de alto nivel, 14 conversatorios y 8 sesiones alineadas con más de 200 panelistas, ya logramos 3.379 inscripciones en Zoom y nuestras transmisiones en vivo ya alcanzaron a 240.000 vistas, más de 240.000 vistas. O sea, ya hay un impacto bastante interesante. Aún, claro, la participación de México es mucho más fuerte, pero participaron en total 28 países, 15 de América Latina, 13 del restante del mundo y 194 ciudades, 99 de México, 59 de América Latina y 39 del resto del mundo. La hoja de ruta que hoy presentamos tiene estas 52 soluciones basadas en evidencia, datos y experiencias de organizaciones para ser integradas a los planes de recuperación post-pandémica. Si bien abordamos particularmente el caso mexicano, la verdad es que muchas de estas acciones son extensivas a América Latina. La publicación del documento es un primer gran paso en la construcción de esa participación multiactor. Es un llamado a la acción y yo creo que eso es lo que tenemos en nuestra acción individual, pero también la colectiva de estas organizaciones, a formar parte de un esfuerzo colaborativo que integre las mejores políticas públicas, una sólida inversión pública y privada y las aportaciones de colaboración. ¿Qué viene después? Realmente un gran esfuerzo de sumar actores y de buscar líneas específicas de acción, cada vez más específicas, y que podamos crear muchas más alianzas entre nosotros, los socios, y también en sumar muchas más personas en búsqueda de esta colaboración hacia un sistema más sostenible. Y con eso quisiera agradecerles mucho y que por favor nos acompañen para ver
los llamados específicos a acción en cada uno de los rubros. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Paso ahora la palabra a José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos de CEPAL. Adelante, José Luis, con la introducción de esta publicación. Muchas gracias, Angélica. Déjame comenzar comentándole a la gente que nos escucha, porque los colegas que están presentes eso ya lo saben. Nos da muchísimo gusto y muchísimo orgullo formar parte de este esfuerzo por una revolución sostenible que tiene que ser ambiciosa. Va mucho más allá de Building Back Better. Building Back Better es reconstruir. Aquí estamos proponiendo transformar hacia el futuro. Y ese es el sentido del llamado a la acción. El documento que tienen en las manos es la concreción, es un primer paso de una narrativa para un futuro mejor. Es un documento que exhorta a hacer una revisión de las políticas, darle un lugar a la ciencia, fomentar la creación de coaliciones, atender a los diversos sectores de gobierno, apostar por ciertos sectores que nos lleven a un pacto social basado en una narrativa de progreso mejor que lo que estamos haciendo ahora. Nosotros en las semanas, cuando nos tocó participar en las semanas que nos llevaron a este documento, planteamos que América Latina ya no venía bien, no es un problema particular de México. El conjunto de la región ya venía teniendo un problema de creciente desigualdad, de ralentización del crecimiento económico, de pérdida del vigor de los motores de la exportación, por ejemplo, y de un aplanamiento del Producto Interno Bruto. Entonces, tienes un problema de dinamismo económico, tienes un problema de exclusiones sociales multidimensionales, por etnia, por género, por territorios, por ingreso, por supuesto, y la crisis ambiental que en América Latina se viene acumulando desde hace muchas décadas. El COVID, como bien dice Adriana, vino a desnudar muchas de estas falencias y nos puso frente a nosotros la importancia que tiene la inversión en bienes públicos para la región. Bienes públicos, y estamos hablando de sistemas de salud, de sistemas de ciudad, de sistemas de transporte público, etcétera. Entonces, lo que planteamos de entrada es que tenemos que revisar el modelo de desarrollo, tenemos que tener un modelo mejor, un modelo en donde cada decisión de inversión y donde las políticas públicas puedan resolver a lo que nos convocan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, que es resolver las brechas sociales, las brechas ambientales, incluida la climática, y las brechas económicas simultáneamente. Y eso es una puerta estrecha. No cabe cualquier política, no cabe cualquier sector, y por eso tenemos una propuesta sectorial muy definida de sectores que deben de crecer en nuestras sociedades, mientras que otros deben de ir saliendo. Pero esa mirada de mediano plazo tiene que comenzar hoy. No toda inversión nos va a llevar al mismo lugar. No todas tienen el mismo destino. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que estamos escogiendo en el corto plazo. No da lo mismo fomentar el transporte público que fomentar el transporte privado. Tenemos que completar, mejorar la calidad de las infraestructuras sanitarias, por ejemplo, la calidad de los edificios donde nos movemos, incrementar el pago por servicios ambientales para apelar a las soluciones basadas en naturaleza. Eso nos va a ir construyendo el camino hacia el mediano plazo. ¿Qué es lo que nosotros queremos tener al final de esta propuesta, de esta convocatoria? Sociedades más inclusivas, más bajas en huella ambiental en general, pero sobre todo bajas en carbono también, dinámicas y que nos lleven a cambios profundos en los patrones de producción y consumo. Y cuando decimos inclusivas, es que generen mayor bienestar para las personas al mismo tiempo que dinamizan la economía y bajan la huella ambiental. Es una tarea compleja, por supuesto, no todo cabe, hay que ser muy selectivo y lo que tenemos en las manos es un documento que nos convoca a crear esa narrativa y a ir acomodando todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para ir caminando en el sentido de ese futuro mejor que se basa en decisiones sectoriales. Gracias, Angélica. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. A continuación, Roberto Manrique, representante del BID en México, nos compartirá los temas financieros abordados durante Revolución Sostenible. Adelante.
Buenos días a quienes nos acompañan esta mañana. Permítame en primer lugar agradecer a los organizadores por esta invitación y a las instituciones aliadas por una nueva oportunidad de colaborar, esta vez en el marco de esta iniciativa fantástica, Revolución Sostenible. Quienes ya me antecedieron en el uso de la palabra ya se han referido a los desafíos que enfrenta nuestra región y nuestro país en estos tiempos difíciles que nos está tocando atravesar. Yo quisiera enfocarme en las oportunidades que tenemos por delante y en el rol que la banca multilateral de desarrollo está llamada a cumplir. Estamos convencidos de que la recuperación económica puede ser ambientalmente sostenible. Sacrificar ecosistemas de los que dependemos para lograr beneficios de corto plazo no es el mejor camino para lograrla. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, calcula que los servicios ecosistémicos que resultan de la biodiversidad ascienden a un valor estimado entre 125.000 y 140.000 millones de dólares anualmente en todo el planeta. Esto incluye muchos temas: la polinización de los cultivos, la purificación del agua, la protección ante inundaciones y la captura de carbono. Y una recuperación sostenible debe ser también socialmente inclusiva, generando mayor bienestar y mayores y mejores empleos. Según un estudio que elaboramos desde el BID en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, si se planifica adecuadamente, una recuperación sostenible podría generar 1 millón de empleos netos en la región de América Latina y el Caribe para el 2030, en sectores tales como la agricultura, la agroforestería, la construcción y la manufactura. Se trata de 1 millón de empleos adicionales a los que se crearían con inversiones no verdes. México es una potencia latinoamericana y como tal tiene todo lo necesario para recorrer este camino. Tiene un sector público muy fuerte, sofisticado, un sector privado vibrante y un capital emprendedor pujante y totalmente creativo. Cuenta con ecosistemas todavía resilientes, es rico en biodiversidad y en recursos energéticos y representa desde hace muchos siglos un faro cultural para la región y el mundo. La presentación y la publicación que se presenta hoy para ustedes plantea que el sector financiero tiene un rol facilitador que cumplir y propone 4 líneas de acción que están claramente definidas en la misma. No voy a dedicar el tema porque veo que tuvieron la proyección de la misma. Quisiera destacar que, sin embargo, desde el Grupo BID, nuestro rol de apoyo a México en este tema se basa en 4 premisas fundamentales. Primero, nuestro apoyo a su sector público y a su sector privado debe ajustarse siempre a las prioridades y necesidades que definan los mexicanos y las mexicanas para su recuperación. Segundo, nuestros instrumentos financieros deben estar diseñados de manera específica para la realidad de un país tan particular como México. Tercero, nuestro apoyo no financiero, ya sea con conocimiento o intercambio de experiencias, debe apuntar a poner a México y a disposición de México una serie de opciones que los mexicanos puedan considerar para que su recuperación sea sostenible. Y cuarto, todo lo que hagamos con México estará siempre guiado por los compromisos de política y compromisos corporativos que hemos adoptado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y estos son 2. Tenemos un mandato de que el 30% de nuestra cartera sea financiación verde, meta que superamos a finales del 2019. Y segundo, desde hace poco más de un mes, tuve el placer de liderar un grupo que diseñó una nueva política ambiental y social. Esta nueva política ambiental y social incluye protecciones muy estrictas para los hábitats naturales críticos para asegurar que ninguno de nuestros proyectos pueda afectarnos. Nuestra nueva política también nos compromete a no financiar una serie de actividades incompatibles con nuestro compromiso de hacer frente a los desafíos del cambio climático
y promover la sostenibilidad ambiental y social. Nos entusiasman las oportunidades que tenemos por delante, especialmente porque siendo México un referente regional en muchas áreas, todo lo que podamos hacer en conjunto para beneficio de los mexicanos y las mexicanas va a sentar precedentes valiosos para América Latina y más allá. Desde el Grupo BID, confiamos que esta publicación que presentamos hoy pueda ofrecerle a México opciones provechosas para considerar en su camino hacia una recuperación económica sostenible, y continuamos a su disposición para explorarlas y apoyarlas cuando lo consideren necesario. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por este mensaje y por la presentación de este capítulo financiero. A continuación, Pablo Lazo, director de Desarrollo Urbano en WRI México, con el tema de ciudades. Gracias, Angélica. Buenos días a todos, a todas. Mi apreciación del documento en la sección de ciudades me parece que presenta dos grandes realidades de las ciudades, no nada más de México, sino como mencionó Adriana Lobo, en América Latina también, que rápidamente se evidenciaron con la expansión de la pandemia global del COVID. El primero tiene que ver con el aceptar el lastre que presenta la inequidad urbana en nuestras ciudades. Y el segundo, con la confiabilidad que se requiere en tener datos precisos para poder reducir riesgos ante futuros eventos catastróficos como este. El lastre de la inequidad urbana demuestra, por ejemplo, que la falta de servicios públicos, como la cobertura de agua potable o centros de salud en las áreas urbanas donde existe mayor hacinamiento, no es solo un problema de salud pública, sino de procurar un desarrollo urbano más equitativo. Y el tema de los datos nos deja claro que el COVID-19, la capacidad que tenemos de recopilar un nivel de información socioespacial en las grandes urbes, todavía no llega al nivel de detalle necesario para poder realmente prever y reducir riesgos de este tipo en el futuro. El documento presenta 5 grandes temas dentro de la sección de ciudades que quiero compartir con ustedes. Los 5 temas procuran el entender y abrir el paradigma de un nuevo modelo de desarrollo urbano. El primero tiene que ver con establecer mecanismos de gobernanza que permitan trabajar a una escala metropolitana. Un tema que no es nuevo para ninguno de nosotros seguramente, pero que debe procurar crear ciudades más resilientes a las crisis sanitarias y climáticas. Estos límites políticos administrativos no operan de la misma manera que los sistemas urbanos como la movilidad, la gestión de residuos sólidos o la gestión hídrica, por nombrar algunos. Es fundamental entonces abrir el espacio de gestión a escala metropolitana para poder responder eficientemente ante estos desafíos. Segundo gran tema que trata el documento es de generar mecanismos e incentivos jurídicos, financieros y de desarrollo participativo para distribuir el valor de suelo de manera equitativa e inclusiva. Es un tema fundamental, pienso yo. Mientras no se rompa este esquema en que el valor del suelo en el centro de las ciudades sea abismalmente mayor que en la periferia, no se puede lograr una distribución de beneficios más equitativa e inclusiva. Fuertes subsidios cruzados al desarrollo intraurbano, por ejemplo, consolidar el mercado de vivienda social para renta y venta, temas no solo de espacio físico, sino sociales, como desarrollo de mecanismos de protección social basados en los fortalecimientos de redes de colaboración comunitaria y con una participación real, fueron los temas que se discutieron dentro de este ámbito en el área de ciudades. Tercer gran tema, el impulso a la economía local. En esta línea, mi percepción es que el informe explica cómo se deben procurar y relocalizar estrategias de recuperación a escala de barrio. Y eso puede impulsar a la economía local principalmente, la seguridad social y también la cuestión de cohesión comunitaria. Si tuviésemos información detallada a escala de barrio, por ejemplo, de emisiones, podríamos procurar soluciones para transitar hacia economías locales en bajas emisiones. El cuarto tema importante que abordó el documento es de
reducir esa brecha de inequidad, entendiendo que el acceso de las personas a bienes, servicios y oportunidades varía dependiendo mucho, como ya mencionaron antes, de clase social, de género, de origen y de otros factores. Mi apreciación es que el concepto de pobreza urbana debe abarcar más que una carencia de ingresos, y por ello, al identificar la inequidad como el punto de partida para trabajar en una ciudad más digna, donde la mayoría tiene acceso a recursos, oportunidades, bienes y servicios que ofrece la ciudad, es fundamental. Y el documento plantea cómo comenzar a definir y entender la inequidad urbana. Es fundamental porque en América Latina la pandemia ha puesto en relieve el exacerbado y brutal diferencia que genera la inequidad urbana en función de los grupos socioeconómicos de pertenencia. Y finalmente, el último tema abordó la generación y hacer visibles los datos que sustenten y motiven y den certidumbre a políticas públicas de recuperación postpandémica, usando herramientas cuantitativas y cualitativas. Y quiero cerrar con una frase del economista de Harvard, Edward Gersler, que él, refiriéndose a las ciudades, piensa que son las agujas relucientes de estos entornos urbanos, apuntan a grandezas que la humanidad puede alcanzar, pero también apunta a nuestra arrogancia. Y parafraseándolo, diría que los datos de cómo se vive y funcionan nuestras ciudades, no solo en México, sino en América Latina, pueden decirnos verdades que ayuden a crear prosperidad y resiliencia. El documento justamente abre este llamado de acción porque es indispensable hoy mismo promover estudios territorializados que midan la desigualdad urbana con el objeto de reducir esas brechas de inequidad de acceso de las poblaciones más vulnerables, porque de ahí realmente pensamos saldrán las lecciones para generar políticas de desarrollo urbano en esta época post-pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. A continuación pasó la palabra a Teresa Tattersfield, gerente del programa de bosques de WRI México, para compartirnos la línea de solución en materia de bosques y comunidades forestales. Adelante, Tere. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en el área de bosques planteamos una dinámica distinta a la hora de planear nuestros dos conversatorios. La verdad es que se nos antojaba de verdad entender cuáles estaban siendo como las experiencias que se estaban viviendo en las regiones forestales y agrícolas. Y por tanto, invitamos a representantes comunitarios, invitamos a técnicos comunitarios, a que de verdad nos pudieran platicar cuáles eran estas historias que se estaban fraguando para poder combatir y para poder encontrar soluciones a lo que estaba sucediendo en esta pandemia. Entonces titulamos este espacio, como se pueden dar cuenta en la publicación, Respuestas desde la voz de los territorios. Y la verdad es que fue muchísimo más rico y más grato y sorprendentemente más sencilla la parte de poder encontrar a lo mejor no soluciones, pero sí llamados muy concretos a la acción que eventualmente pudiéramos seguir platicando y discutiendo cuáles podrían ser esas soluciones. Entonces, bueno, fueron 5 las que pudimos armar a partir de un chorro de respuestas. La primera es atender las necesidades particulares del sector primario y de las comunidades ante la pandemia, tales como las complicaciones para la venta de mercancías y para acceder a bienes y servicios. Un problema recurrentemente mencionado en los conversatorios fue las complicaciones de esta venta de mercancías y el acceso a los bienes, ¿no? En un principio, bueno, pues estaba relacionado directamente con la cerrazón que existía para poder acceder, pero eventualmente se fue convirtiendo ya en un problema de cuestión económica, en donde los consumidores pues estaban adquiriendo menos y estaban como replanteando todos estos pedidos de los productos que salían de estas regiones forestales y agrícolas, ¿no?
Esto, aunque se abra en algún momento, aunque exista otro color en los semáforos, pues es un problema que, como ya se mencionaba anteriormente, vamos a tener que estar solucionando y en el que vamos a tener que estar pensando todos los días por los próximos años. Entonces, me parece muy bien que haya quedado como la primera llamada a acción, ¿no? La segunda es impulsar la colaboración entre las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y los distintos niveles de gobierno en la implementación de soluciones. Fue curioso que así fue como se planteaban los conversatorios, ¿no? O sea, necesitábamos nosotros como organizaciones, como no ONGs, fomentar esta interlocución. Entonces, lo que tratamos de hacer es que estos conversatorios quedaran como un ejemplo de cómo sí podríamos tener un diálogo y cómo podíamos rescatar estas líneas que nos pudieran acompañar o que nos pudieran apoyar tanto para la elaboración de recomendaciones de política pública como ya planes de acción muchísimo más concretos a nivel local. La tercera es fortalecer los mercados locales y prácticas de autoconsumo y reconocer a la actividad forestal como prioritaria para incluirla en los planes de reactivación económica y de respuesta a la pandemia. Definitivamente esta pandemia nos urge a reconsiderar la manera de vivir. Por lo tanto, fortalecer los mercados locales y fomentar la seguridad alimentaria desde nuestro control es una de las soluciones ya directas que surgen a partir de estos diálogos o estas historias o estas situaciones en las que se encontraban varias comunidades. En cuanto a integrar la actividad forestal, que también fue una mención recurrente, nos pusimos a reflexionar que siempre las actividades forestales habían estado como muy rezagadas de los planes económicos, básicamente por el tiempo de retorno de su tasa de retorno, ¿no? Por el tiempo que toma su tasa de retorno. Y porque es definitivamente largo por la cantidad de años de los turnos de los árboles, ¿no? Entonces, sin embargo, estas regiones planteaban que sí era necesario incluir estos planes, esta actividad económica, porque en algún momento, si se hubiera incluido desde antes, podría ser como una especie de renta a largo plazo que pudiera ayudar y apoyar cuando existen este tipo de emergencias sanitarias o de cualquier otra índole. Y la cuarta es potenciar el capital humano comunitario, justo, y detonar el desarrollo agrícola y silvícola mediante la educación, capacitaciones técnicas y verlo con un enfoque de conservación de los recursos naturales. Bueno, definitivamente este fue uno de los temas más mencionados en los diálogos y en los conversatorios. Definitivamente la línea tiene que ser capacitación y educación, y no nada más se plantean herramientas técnicas, pero también en otro tipo de líneas como las legales, las financieras, o sea, capacitación básica que pueda empoderar a estas comunidades a enfrentar estos problemas y estos resultados o estas experiencias negativas que se están fraguando a partir de la pandemia. Y como habían dicho antes, pues son problemas que llevamos cargando mucho tiempo y que tienen que ser unas soluciones autogestionadas, pero para eso se necesita dotar de herramientas a estas regiones. Y por último, apoyar la participación de las mujeres en la elección e implementación de soluciones y considerar sus distintos roles en las comunidades. Bueno, recurrentemente también se menciona esta inclusión de género, que aunque sí ha habido una diferencia en los últimos años a partir de que las mismas comunidades en su manera de autogestionarse van reconociendo este papel de la mujer y le van otorgando más responsabilidades y más espacio en la toma de decisiones.
pues nos podemos dar cuenta que algunas de las soluciones inmediatas que se empezaron a tomar en estas comunidades fueron lideradas por mujeres y fueron lideradas por grupos que ya existían, que se habían formado con algún objetivo de producción, de artesanía, de incluso hasta de cuidado de niños, y que fueron desde ese nicho de organización que se empezaron a encontrar las soluciones que finalmente ayudaron a la comunidad a voltear a ver otros escenarios y poder encontrar las soluciones de colocación de productos o de empleo temporal o de planeación a largo plazo con todos estos problemas que están presentando. Entonces, finalmente, nada más para cerrar, estas líneas de acción o estas soluciones que se presentan estuvieron planteadas en los meses de cerrazón, ¿no? En los meses más duros, en donde la gente no entendía qué es lo que estaba pasando, estaba todo el mundo asustado, pero finalmente fueron líneas que invitaron a buscar soluciones para una planeación a largo plazo y poder solucionar todas estas problemas que vienen en el sector financiero de estas regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. A continuación, paso la palabra a Adrián Fernández, director general de la Iniciativa Climática de México, con el capítulo de energía. Muchas gracias, Angélica. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. En el tema de energía ha habido una gran riqueza en los análisis de toda esta iniciativa. El tema de la energía, al cual hemos señalado como el desafío de impulsar un sistema energético eficiente y justo. Para Iniciativa Climática de México es un gusto y un privilegio ser parte de la revolución sostenible. Un esfuerzo que, como se ha mencionado, es plural, es constructivo, es incluyente y que desea contribuir a aportar soluciones para tener un futuro donde haya un acceso universal a la energía, a la vez que solucionamos los problemas ambientales y climáticos relacionados con la generación y el uso de justamente la energía. Se dio una discusión muy rica durante los diferentes seminarios, tuvimos la participación de muchos actores y expertos y a partir de eso se identificaron 5 grandes líneas de acción. Sabemos que el sector de la energía es uno de los que ofrece las mayores oportunidades para diseñar políticas públicas que permitan atender simultáneamente los aspectos económicos, sociales y ambientales. Como decía yo, los webinarios de Revolución Sostenible nos permitieron dar un vistazo a nuestra región de América Latina y aprender de los retos que enfrentan los países, pero también de las acciones y mejores prácticas que se están implementando ya y que, como ya mencioné, se han identificado por lo menos 5 grandes líneas donde hay oportunidades de empezar a profundizar los trabajos. La primera es alinear los planes de recuperación económica con los compromisos internacionales para que las inversiones energéticas apoyen al cumplimiento del Acuerdo de París y también de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. En este caso, el objetivo número 7, que como ustedes saben consiste en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna también. Afortunadamente, hemos aprendido en estos trabajos de revolución sostenible que no hay disyuntivas ni decisiones mutuamente excluyentes cuando pensamos en las mejores políticas públicas en materia de energía. Hay un conjunto de acciones y de políticas que de forma virtuosa nos ayudarán al cumplimiento de los compromisos de mitigación de los países, pero también al mismo tiempo a cumplir precisamente con las metas señaladas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. La segunda gran línea de conclusión es reconocer el papel de las ciudades como impulsores de la transición energética y promover proyectos a escala subnacional, conciliando los marcos jurídicos estatales, municipales y federales, así como los instrumentos de planeación.
Sabemos que el proceso de urbanización continúa de forma acelerada en nuestra región. Por el momento, aunque no son las ciudades los sitios donde se genera la mayor parte de la energía, sí son los sitios donde se da el mayor uso de esta energía. En particular, existen grandes oportunidades desde el sector de la demanda, esto es desde el consumo de la electricidad, al construir ciudades en el futuro cada vez más eficientes. Por otro lado, sí son las ciudades el sitio donde se puede dar un escalamiento exponencial del uso de tecnologías como la generación solar distribuida, especialmente en los sectores residencial y comercial. La tercera línea que se identificó es la de impulsar la descentralización del sector eléctrico para atraer la inversión y generar beneficios económicos y ambientales en las comunidades locales. En el caso de México, se cuenta ya con docenas de proyectos de energía solar y eólica, por ejemplo, que operan en un número creciente de estados del país. El potencial de continuar expandiendo la participación de las energías renovables es enorme, en particular por medio de convenios entre autoridades locales y los grandes desarrolladores y financiadores de estas tecnologías en la región de América Latina. La cuarta línea que se identificó es integrar más fuentes de energía renovables a la red eléctrica, usando la tecnología existente y aprovechando los beneficios de la eficiencia energética en la gestión de la demanda. Hoy está demostrado que las energías renovables no solo son limpias por no emitir contaminantes que afectan a la salud, sino tampoco emiten gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, el cambio climático. Como lo están demostrando un número creciente de países de todo el mundo, aún tenemos mucho margen de incorporación de energías renovables variables en la matriz energética de México y debemos en nuestro país avanzar en la misma dirección que está avanzando el resto de la región y el resto del mundo. La última línea que se identificó, esta línea 5, corresponde a implementar mecanismos de participación política deliberativa como cooperativas energéticas e incorporar la justicia laboral para lograr una transición justa. Yo diría que habría que poner especial atención a garantizar que los proyectos de energías renovables en nuestra región de América Latina se llevan a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de las comunidades involucradas, participantes, buscando formas de maximizar los beneficios sociales y económicos para dichas comunidades. Son estas las 5 grandes líneas que se identificaron y, como mencioné en un principio, el tema de la energía, el sector de la energía es uno de los que ofrece las mayores oportunidades, no solo para una recuperación con mucho mayores beneficios económicos y sociales, sino, como bien decía José Luis Samaniego, para emprender una acelerada transformación de la manera como veníamos trabajando en este sector y que avancemos con rapidez hacia un futuro limpio y de acceso universal a la energía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, por esta exposición. Y a continuación le paso la palabra a Denis Kenneth, director de programas de ciudades, transporte e industria sustentable en GIZ México, quien nos presentará el capítulo de movilidad, que si bien, por supuesto, tiene una gran correspondencia con el de ciudades, en este caso lo dejamos al cierre, pero solamente por un tema de agenda. Pero adelante, Denis. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias al BRI por la invitación y también por lanzar iniciativa y esta publicación en conjunto con estos aliados que hoy me están acompañando. Sí, efectivamente, por un tema de agenda, obviamente, como ya pueden escuchar, en mi función propia, pero también en muchas cosas que estamos haciendo conjuntas, no se puede ver separado el tema de la ciudad y el tema de la movilidad, ¿no? Nosotros, por parte de la cooperación alemana GIZ, pues en esta iniciativa hemos intentado aportar en los 4 temas principales, ¿no? Aparte de ciudades y movilidad, también energía y bosques, porque al inicio, y lo seguimos siendo, estábamos convencidos que son sectores en conjunto con el tema de financiamiento que ya se habló,
que son los sectores cruciales para usar esta situación específica que estamos viviendo en la emergencia de salud para atender al mismo tiempo también la emergencia climática, ¿no? Bueno, entonces me toca el tema de movilidad y quiero recordar que en la historia las ciudades se fundaron para poder conectar personas y mercancías. Y eso se hace a través de alguna u otra forma de transporte que en el desarrollo de los siglos y décadas ha cambiado mucho. ¿A qué ha llegado esa transformación vinculada de la ciudad con la transformación de la movilidad? Pues que en muchas ciudades, especialmente en las ciudades de América Latina, pero en muchas regiones del mundo más, hemos creado una movilidad que no atiende las necesidades de las personas, una movilidad que no atiende las necesidades del medio ambiente y una movilidad que no necesita atender el cambio climático. Y a esto, y eso es lo que queremos acelerar, llegó el impacto de una pandemia de salud que obviamente impactó y sigue impactando muchísimo en la forma como nos estamos moviendo como personas y mercancías en las ciudades, ¿no? Entonces, lo que queremos, y esta parte luego cuando entre en el capítulo lo van a ver, fue que en conjunto revisemos, bueno, en este tema de la movilidad que juega un papel crucial, tanto en el desarrollo económico, para el clima y para el bienestar de todas las personas, al final en todos los países, pues qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Les comentaba que la movilidad se vio seriamente afectada por la pandemia, pero muchos problemas que tenemos hoy con el tema de movilidad no surgen de la pandemia, son problemas que ya teníamos antes, ¿no? Ya los mencioné, se añaden problemas de que el acceso a ciertas formas de transporte no es igual para todos, tenemos un tema de accesibilidad, tenemos un tema de calidad del aire en muchas zonas metropolitanas de México, pero también de América Latina, etcétera, ¿no? Estos problemas o siguen sin resolverse o se volvieron más importantes todavía ahora con el impacto del COVID, ¿no? ¿Cómo lo son? Solo unos ejemplos. La precarización de los trabajos esenciales. Estamos notando la gran debilidad de los esquemas financieros en el sector de transporte. Recordemos que movilidad, generar movilidad, sistemas de transporte son temas de inversión en infraestructura, son temas de inversión a largo plazo. Esto se ve debilitado en conjunto con el impacto que, según se menciona, pues no es bueno vivir en un ámbito de mala calidad del aire y al mismo tiempo tenemos una emergencia de salud. Yo creo que no puede haber una recuperación sostenible sin un cambio en la forma de cómo nos movemos. La movilidad no solo es un problema ambiental o climático, es también un reto de justicia social. Y se puede organizar de otra manera, ¿no? Se puede organizar de una manera más sustentable, reducir las desigualdades y generar otro acceso y equidad, ¿no? Creo que es lo que toca hacer. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que planear la movilidad del futuro en las ciudades de otra manera. Por eso está vinculado el desarrollo urbano con la movilidad, porque al final ahí la movilidad solamente es una parte de cómo planeamos las ciudades. Tendencias mundiales y también los que conocemos en México, donde la planeación urbana es descontrolada o simplemente no existe, tiene un impacto directo en la forma de cómo nos movemos, conjunto con un montón de cosas, como puede ser el acceso a la vivienda. Si yo vivo en un pueblo del Estado de México y mi lugar de trabajo está en el centro de la Ciudad de México, pues fácilmente voy a estar viajando 2 horas, ida y 2 horas de vuelta. Esas son cosas que los tenemos en muchas zonas metropolitanas de México, que son un tema que debemos cambiar. Porque no es solamente que sea eficiente y largo y no muy productivo, es realmente también un tema de calidad de vida para estas personas, ¿no? Si tenemos que planear de otra manera, también tenemos que cambiar la logística, ¿no? Un tema que también lo mencionamos en la semana de movilidad, el tema de la logística urbana. O sea, movilidad no es solamente el punto de cómo muevo personas, también es un punto de cómo muevo mercancías,
Todos nos dimos cuenta de que la forma de hacer las compras han cambiado muchísimo en la pandemia. Mucho de eso va a quedar después de la misma. Y eso hay que atenderlo, tanto desde el aspecto social como del aspecto climático, ¿no? Yo creo que un tema que siempre estuvo presente fue el tema de las tecnologías digitales. Yo creo que en movilidad hay un montón de oportunidades de hacerlo mejor con los datos que se están generando y también combinado con una infraestructura urbana que dé otra prioridad que la que tenemos hasta ahora. Una prioridad al peatón, una prioridad al ciclista y una prioridad al transporte público antes que al coche particular, ¿no? Para eso necesitamos soluciones tecnológicas de alto nivel, como la electromovilidad, pero también otras tecnologías que todavía están en desarrollo o todavía están sin que los conozcamos. Toca reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire y atender de una manera sustancial también en la planeación y la recuperación, incorporar a las personas más vulnerables, a los que tienen que hacer los viajes de cuidado, de emergencia o del sector de la salud, o sea, los que están haciendo los trabajos esenciales. Creo que eso es una de las lecciones de la pandemia. Y mirar que podamos aumentar el número de peatones y ciclistas en nuestras ciudades, tener un transporte público eficiente y seguro, un transporte de carga, una logística limpia y eficiente para todos y todas, ¿no? Recordemos que también el tema de movilidad está muy vinculado con un tema de equidad de género. Entonces, los 5 puntos que se resumieron en la publicación sobre el tema de movilidad, los resumo, que son concebir el transporte público como vía para lograr la equidad y justicia social. Es obvio esto, porque simplemente el tema de moverse a través de este punto, tanta gente lo usa, son millones y millones de mexicanos y mexicanas que están usando el transporte público. Ahora son menos y tenemos que tener mucho cuidado que a través de la pandemia no sea el resultado de que este transporte público y su uso se reduzca. Lo segundo es planear de manera integral y con visión a largo plazo, ¿no? Yo creo que ahí el reto principal, lo integral es manejable, pero la visión a largo plazo es realmente un punto importantísimo que tenemos que buscarle el camino, ¿no? Esto sobrepasa cualquier tiempo de administraciones, por ejemplo, ¿no? Esto sobrepasa muchas veces también plazos de inversiones, ¿no? Entonces, necesitamos planes estratégicos que digan, pues yo quiero que esta ciudad o este estado o esta región en el 2050 sea así y trabajarlo de manera conjunta. Estimado Denis, en función un poco de la agenda, te pediría si podemos ir un poquito más rápido y en la sesión de preguntas y respuestas podemos ahondar un poco más. Sí, de acuerdo. Gracias. Pues muy breve los últimos puntos, entonces, ¿no? Implementar una nueva movilidad para la nueva normalidad durante y después del COVID, creo que ahí ya comenté mucho, integrar la perspectiva de género a los planes de movilidad en las ciudades y como último ver también que sin movilidad de personas y mercancías no puede haber recuperación económica y también revisar que la situación del sector de transporte en general, especialmente en esquemas de financiamiento, tiene que ser trabajado, ¿no? Porque si no vamos a entrar en una situación donde al final del camino, como uno de los impactos del COVID, se reduzca el uso del transporte público y aumente otra vez el uso del coche particular, que creo que no es nada que nosotros queramos. Pues eso creo que son los caminos, ¿no? Para crear una movilidad urbana que realmente aporta a la recuperación verde, a esa implementación de una revolución sostenible que hoy se presenta. Y como GIZ estamos dispuestos a aportar y colaborar en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Pues con esta presentación concluimos un primer bloque de presentaciones sobre la publicación. Si pudiéramos, por favor, proyectar la lámina para compartir con nuestro auditorio en dónde pueden descargar la publicación. La pueden encontrar hoy disponible en wrmexico.org en la sección de Revolución Sostenible. Pueden también aquí tomar en este momento el código QR para descargarla en sus dispositivos móviles. Quiero compartirles que esta publicación es una publicación digital interactiva
A lo largo de las casi 64 páginas que tiene la publicación, además de tener las diferentes líneas de solución en cada una de las agendas temáticas, van a poder acceder y vincularse con los videos de las diferentes sesiones, discusiones, relatorías que se efectuaron durante estas 7 semanas de diálogo. Quiero también resaltar que además de los temas hoy expuestos, también la publicación contiene un capítulo específico sobre la importancia de los gobiernos subnacionales en la construcción de esta agenda sostenible, verde, resiliente y equitativa, y asimismo tiene, digamos, todos los temas que tienen que ver con esa vinculación entre la recuperación económica, el cambio climático, de manera, por supuesto, transversal a los diferentes ejes. Y también tenemos un componente muy importante que tiene que ver con la calidad del aire asociado a las diferentes temáticas que hoy se presentaron a grandes rasgos en este lanzamiento. También van a encontrar las voces juveniles. Dentro de la publicación se hicieron varios conversatorios con jóvenes de preparatoria, de secundaria, para que vayamos viendo también cuál es esta visión que tiene la siguiente generación y vayamos construyendo un futuro mejor para esta y para las siguientes generaciones. Entonces, los invito a descargarlo. Les recuerdo que está en la página de WRI México, en la sección de Revolución Sostenible. En redes sociales también encontrarán el vínculo directo y aquí les dejo el QR. A continuación, voy a pasar la palabra a algunos mensajes institucionales de las otras organizaciones aliadas. Doy paso a Jorge Ricard, director ejecutivo de WWF México. Adelante, Jorge, por favor. Muchísimas gracias. Pues primero una felicitación a WRI por el liderazgo y es también un enorme gusto ser parte de estas organizaciones que estamos a bordo de esta revolución sostenible. Creo que se han tocado los puntos más importantes. Yo solamente y de forma muy breve quisiera enfatizar algunos mensajes adicionales. La situación del planeta es crítica y me parece que el documento toca muchos puntos que además fueron construidos de manera colectiva, con muchas voces, multisectorial. Y algunos de ellos los hemos escuchado antes, sin embargo ahora estamos viendo todo bajo una nueva óptica. Nos pusimos solos con nuestro propio modelo de consumo y desarrollo, un reto que ahora es como un visor que nos hace ver todo a través de los ojos de esta terrible pandemia y que nos impulsa de forma urgente a trabajar en todos estos puntos, a verlos desde otra perspectiva, desde una perspectiva de urgencia. WWF está totalmente a bordo de esto y pues hemos publicado recientemente algunos datos, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad a nivel global, cómo se ha venido degradando, cómo hemos venido perdiendo biodiversidad y en América Latina el 94% de esta muestra, ¿no? Estos datos que hace poco salieron, que lo que nos dice es esta pandemia está directamente conectada con la degradación ambiental. Y si queremos evitar que esto se vuelva a dar, necesitamos asegurar una recuperación de nuestros ecosistemas. Yo quisiera enfatizar también el concepto de una salud global. De alguna manera pensar en una organización para la salud mundial, algún encuentro que rompa los hilos y que piense en esta salud única en la que está conectada la salud del ser humano, la salud de los ecosistemas, las economías. Necesitamos todos pensar en esta misma lógica y me parece que Revolución Sostenible es un primer paso que nos lleva hacia allá. Ya no podemos pensar solamente en salud humana. Es un concepto que ya tiene que estar absolutamente interiorizado por todos nosotros y que requiere de una aproximación multisectorial. Ya el problema de la salud no se va a resolver, el problema de la pandemia no se va a resolver únicamente con una vacuna o una solución del sector salud. Se va a resolver desde una perspectiva integral, desde una perspectiva de salud planetaria, junto con los demás seres vivos que compartimos este planeta Tierra.
Enfatizar también el trabajo de base, el trabajo con las comunidades en México y en nuestra región latinoamericana es un elemento esencial. Voces que se han manifestado, que no han sido escuchadas en todo su integralidad y significado, y que ahora otra vez, como dije, esta pandemia, nuevamente estamos cambiando el lente y necesitamos ver esto desde otra perspectiva. Fortalecer los mecanismos y estructuras de gobernanza sobre los recursos naturales, la reducción de la enorme inequidad que existe. Y por supuesto, mencionar hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos de esto ya en México y en muchos otros países que nos llenan de aliento, pero regreso al centro. Necesitamos pensar en una salud, un concepto integral hacia adelante. Y cerrar con este llamado a la acción que ya hicieron mis colegas, enfatizar, llevemos estas propuestas, estas 52 propuestas y puntos hacia adelante, hacia todos los sectores, armemos esta masa crítica y esta inercia que se requiere para poder tener un futuro sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación, Dominique Curran, de parte de la Embajada Británica en México. Adelante. Gracias. Estimadas y estimados, agradezco la oportunidad para participar en este lanzamiento. Es un honor escuchar las contribuciones de aliados y amigos y agregar unos comentarios breves. Antes que todo, quiero felicitar a Adriano, al equipo de WRI y a todos los participantes que han preparado esta hoja de ruta por un proceso colaborativo, inclusivo y también rápido. Cuando empezamos estos diálogos, dije que esperaba desarrollar una visión compartida y en solo unos meses es lo que publicamos hoy. Para el Reino Unido, el objetivo de esta hoja de ruta, una recuperación de la pandemia equitativo y sostenible, es una prioridad esencial. En México y en Reino Unido debemos build back better, como dice este plan, como dijo nuestro primer ministro, entre otros. Como anfitriones de la cumbre climático COP26 en solo un año, este lema será nuestra guía. Es imposible en unos minutos hacerle justicia a un informe con 52 acciones específicas e interrelacionadas, pero personalmente quisiera compartir 3 reflexiones. Primero, la revolución debe involucrar no solo el gobierno federal, sino que también un grupo amplio de actores, municipios, estados, ciudades, la sociedad civil y el sector empresarial. La identificación del papel de cada participante es para mí un aspecto de la hoja de ruta especialmente valiosa. Un ejemplo práctico para nosotros es una colaboración con el municipio de Naucalpan para planear el financiamiento de una central que generará energías limpias de residuos sólidos. Este proyecto es una parte del plan de inversión que el gobierno federal publicó este mes y será financiado con inversión privada. Queremos participar en más proyectos de este tipo que involucren a actores diversos. Y hacia la COP26, los compromisos del sector privado, por ejemplo con objetivos basados en la ciencia, es un tema prioritario. Segundo, no se puede separar las dimensiones del medio ambiente, de la igualdad e inclusión y de la recuperación económica. Esto
es el hilo conductor de la revolución sostenible y es un principio imprescindible. En nuestras colaboraciones, buscamos más iniciativas como la ampliación de la red de trolebuses de la Ciudad de México, la cual apoyamos con socios aquí, entre otros. Este servicio no solo disminuirá las emisiones urbanas, sino que también proveerá un servicio más rápido, limpio y seguro desde los barrios del oriente de la ciudad hasta el centro, y con beneficios económicos al corto y a largo plazo. Y finalmente, las recomendaciones de la hoja de ruta no son sueños, es un plan práctico y que se puede implementar desde hoy. Hace 12 años, trabajé en el gobierno británico planeando nuestra recuperación verde de la crisis financiera. Y desde entonces, todo ha cambiado. Los precios de las tecnologías claves han disminuido hasta un nivel imprevisto. El desarrollo del sector financiero con respecto al medio ambiente, la concientización, el aumento de inversión y de nuevos mecanismos también es increíble. Y podemos aprovechar un montón de proyectos exitosos en México y en otros países. La tarea es aún más urgente, pero el camino que esta hoja de ruta describe es más claro y fácil a seguir. Voy a terminar aquí. Siempre basamos nuestros programas en las prioridades de nuestros socios en México, el gobierno federal y subnacional, las empresas y la sociedad civil. Mi esperanza es que esta hoja de ruta sea una guía para destapar la recuperación verde e inclusiva que necesitamos y que podamos colaborar con ustedes para hacerla una realidad. Muchas gracias, Dominique. A continuación, y como última intervención de los aliados, paso la palabra a Natalia Leber de Climate Reality Project para América Latina. Adelante, Natalia. Muchas gracias. Pues un placer estar acá con ustedes y en Climate Reality dedicándonos al activismo climático. Es muy feliz ver que hay tantos aliados interesados y también tantos participantes viéndonos aquí el día de hoy. Pues gracias por acompañarnos al lanzamiento de este importante documento que recaba, escucha y difunde una diversidad de propuestas para tomar el reto de enfrentar al mismo tiempo una crisis ambiental, una crisis de salud y una crisis económica sin precedentes y construir mejores condiciones para la vida al otro lado de la crisis. Desde los territorios, las universidades, las empresas y los jóvenes, hay una diversidad de acciones y propuestas que podemos empezar a implementar el día de hoy. Y este documento es una ventana a estas posturas que tiene nuestra sociedad frente a la crisis y al impulso casi necio que tenemos para salir adelante, y en el caso de los ambientalistas, para proteger la naturaleza. Esta pandemia es una oportunidad única para el cambio sustentable por el que generaciones antes de nosotros han luchado y nos corresponde hoy asegurar. ¿Cómo? Creciendo y fortaleciendo un movimiento de masas. Se tienen datos contundentes e innumerables hechos históricos que demuestran que la participación de las personas en la política es un elemento fundamental y poderoso para el cambio. De acuerdo con un estudio por las científicas Chenoweth y Stefan, que examinan la resistencia civil desde principios del siglo pasado, es suficiente con que el 3.5% de una población determinada tome postura para garantizar un cambio. A esto se le conoce como un movimiento de masas. No es necesario que toda la población se junte, es necesario que una pequeña proporción tome acciones sencillas pero articuladas para generar cambios políticos y culturales.
Este es un documento donde puedes encontrar ideas de cómo tomar postura con tus acciones todos los días y generar cambios significativos en tus comunidades, que nos lleven hacia la adopción de objetivos basados en ciencia, el impulso de una transición energética justa y de la garantía de contar con información certera y de acceso universal. Desde Climate Reality agradecemos haber sido parte de este maravilloso esfuerzo donde pudimos apoyar en la integración de la visión de los jóvenes y escuchar sus ideas, como por ejemplo, la utilización de la integración ética de tecnologías verdes en la implementación de acciones para hacer frente a los retos que enfrentamos el día de hoy. También para ellos es muy importante contar con espacios permanentes para escucharlos e incorporar su visión en la toma de decisiones. Contar con mejor acceso a la información y con mayor autonomía y recursos en los gobiernos subnacionales para la implementación de medidas de acción climática. Así que los jóvenes tienen mucho que decir. Este documento no nada más habla de sus visiones, sino de la de todos los demás. Y desde Climate Reality América Latina estamos abiertos para que nos contacten cualquier ciudadano que nos esté viendo y quiera ser parte de este movimiento de masas para proteger el planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por este mensaje. Y para finalizar esta presentación del documento y antes de entrar en la sesión de interacción de preguntas y respuestas, paso la palabra a Adriana Lobo. Bueno, pues muy rica es la presentación de todos, la conclusión de ese documento, que es un documento de consenso. Creo que lo más importante es que todos tenemos una responsabilidad individual y colectiva de construir un futuro mejor para México y estamos llamados y urgidos a tener una participación mayor, más profunda y más activa que la que normalmente tenemos. Aquí están 52 líneas de acción. Revolución Sostenible es una pieza que esperemos que aporte en la creación de consensos con sectores mucho más amplios de la sociedad y del gobierno y que permita alianzas que trabajen en pro de esa transformación tan necesaria en cada uno de los sectores que se están abordando. Quisiera cerrar solo relevando el papel de la participación multisectorial. De hecho, eso es el mayor desafío en las próximas etapas. Quisiera comentar, Natalia, que efectivamente la participación de los jóvenes fue extraordinaria. Creo que es una fuente de esperanza y de aire para todos nosotros gigante. Si viéramos la calidad, no dejaron nada que desear con nuestros mejores expertos. El nivel de reflexión de los jóvenes es realmente muy interesante. Creo que sin duda nos queda la enseñanza de incluirlos mucho más en el diseño de ese futuro nuestro que también es el suyo. Y enseguida el gran compromiso, uno, de difundir el documento e involucrar muchas más personas, instituciones, tanto privadas, académicas, gobiernos en sus niveles nacionales. Hemos hablado poco, pero también ha habido una participación pues importante y grande de los gobiernos subnacionales en el proceso y el trabajo con ellos también esperamos ampliar mucho. Y finalmente que eso derive en acciones que apoyen la implantación. Yo creo que sabemos que no hay cambio en ninguna sola tonelada de CO2, no hay ingresos a una sola familia hasta que esas líneas de acción, esas líneas se conviertan realmente en acción. Y creo que con eso tienen el compromiso de cada una de las organizaciones que estamos aquí en lograr el siguiente paso, que es la influencia para la realización de acciones. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a los socios de nuevo para cerrar. Esa es otra de las cosas que es de gran esperanza, la manera en que pudimos trabajar en conjunto, en consenso. Gracias, José Luis, Pablo, Denis, Adrián, Jorge, Dominique, Natalia. Ha sido una extraordinaria colaboración que esperamos que siga muy activa. También muchas gracias al equipo nuestro que ha realizado, la verdad, un esfuerzo grande de buscar sintetizar y hacer el mejor uso posible de los aportes de cada uno de ustedes. Pues quisiera simplemente cerrar y dejar esta participación, pero dejar la puerta realmente apenas abriendo para lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. También comentarles que aquí nos acompaña Sergio Reba de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien también es aliado. En esta ocasión
no nos acompaña con palabras, pero también hace parte del grupo de estos aliados y ha contribuido enormemente al desarrollo de los diálogos para la revolución sostenible. Bueno, pues a continuación damos paso a conversar un poco con ustedes, queridos amigos y amigas de los medios de comunicación o las personas que tengan comentarios. Para esta parte voy a pasarle la moderación a mi colega Jaime Reyes, quien es gerente de comunicación. Y no sin antes volverles a recordar que pueden encontrar el documento en la página de wrimexico.org en la sección de Revolución Sostenible y pueden capturar también aquí en la pantalla el código QR. Pues muchas gracias y le paso la palabra a Jaime. Adelante. Muchas gracias, Angélica. Bueno, ya tenemos algunas preguntas. Solo contamos con 30 minutos, entonces procuremos ser breves tanto en los comentarios y preguntas como en las respuestas para poder solventarlas todas. Tenemos ahorita 7. Me gustaría darle la palabra ahorita a Arturo Páramo, de Grupo Imagen Excelsior. Me parece que la pregunta la puede responder Angélica Vesga como coordinadora general de toda la iniciativa de Revolución Sostenible. Arturo, por favor. ¿Puedes escucharnos, Arturo? Probablemente dejó ya la participación. Ok, bueno, no importa, buscaremos. Sí, Jaime está ahí sin micrófono, acaba de quitar el micrófono. Arturo. Hola, Arturo. Pasamos a una siguiente, regresamos a Arturo, Jaime. Sí, claro, de acuerdo. Voy también buscando el orden en el que aparecieron las preguntas. Tenemos un par de preguntas de Carla Más. Carla, con ella hemos participado, de hecho, en alguna iniciativas a nivel regional. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Carla, y te cedo la palabra. Hola, ¿pueden escucharme? Sí, Carla, adelante, gracias. Muchas gracias. Bueno, no esperaba tener la palabra. Quisiera también agradecerles por la oportunidad de compartir con ustedes y por el tremendo esfuerzo que han hecho y la importancia también del trabajo que hacen. Estoy absolutamente involucrada con la necesidad de una reactivación sostenible, con una reactivación transformadora, así que muchas gracias por ello. Yo tenía una pregunta dirigida a... Me disculpan, no anoté el nombre, pero al representante del BIT, y tiene que ver con una cumbre mundial que se está organizando de 450 bancos públicos de desarrollo, donde hay una expectativa y han habido distintas declaraciones circulando en torno a la posibilidad de que de la banca pública de desarrollo pueda emitir una declaración respecto de la articulación de los portafolios y planes de finanzas en línea con el Acuerdo de París y en particular en el marco de la reactivación. Lo que se ha escuchado, digamos, entre las redes en las que yo trabajo es que esa declaración lógicamente trabaja sobre los mínimos comunes, entonces no necesariamente incluye una serie de aspectos que son claves, al menos para nuestro punto en materia de reactivación, como derechos humanos, respeto a los derechos indígenas, etc. Entonces, yo en verdad quería aprovechar esta oportunidad, no sé si la más adecuada es, pero para conocer un poco cómo es la participación del BID en esa instancia y si es que nosotros podríamos esperar que la banca multilateral de desarrollo en la región realmente pueda alinear sus portafolios en una lectura del 1.5 del Acuerdo de París y pueda de alguna manera liderar la transición hacia sistemas económicos mucho más sostenibles y resilientes, en particular en el contexto de la pandemia. Gracias por la oportunidad de preguntar. Gracias, Carla. No sé si contamos todavía con Roberto Manrique, representante del BID, si pudiera abordar la respuesta. ¡Qué lástima! Sí, una lástima, Carla, porque él avisó que iba a salir. Pero solo un comentario que no va en el mismo sentido, pero la semana pasada sí fue la reunión anual del IMF,
y del Banco Mundial, y sí estuvieron con declaraciones muy fuertes en el sentido de estar exactamente en el sentido de dirigir su cartera en pro de la recuperación verde en particular. Y si quisieras más información, tanto podemos pedir a la gente del BID como también enviarnos alguna información en particular de este espectro de la banca multilateral. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Carla. Me gustaría insistir con Arturo Páramo. Ojalá podamos tener audio con él, y si no, vamos con Alejandro Vila. Arturo, te cedo la palabra. Creo que no. No hemos tenido suerte. Ok, de acuerdo. También tenemos a Alejandro Vila. Alejandro planteó un par de preguntas. Y Alejandro Guillermo Vila, ojalá estés ahí, me estés escuchando, y por favor te cedo la palabra. Gracias. Ok, bueno, vamos a dar oportunidad entonces a Miguel Araujo. Él también ha estado bastante activo en el chat. Miguel, te cedo la palabra. Ojalá podamos tener suerte esta vez. Muchísimas gracias, Jaime. Queridos amigos, amigas, felicidades por esta iniciativa. Estamos muy entusiasmados aquí en El Salvador, en Salvanatura. Vemos afinidad con la década verde. Quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ven ustedes la revolución sostenible y la necesidad de dar un salto hacia un nuevo paradigma como es el desarrollo regenerativo? Y también para aplicar estos cambios, esta revolución sostenible, la posibilidad de aplicar la economía de la donut de Kate Raworth por su facilidad visual y su integralidad de incorporar los límites planetarios y los derechos humanos. Gracias. Ok, nadie se me haría responder la respuesta. Meli María, a ver si José Luis quisiera intervenir. No sé, José Luis, ¿estuvieras en línea? Por el ámbito latinoamericano, creo que sería interesante la respuesta de José Luis, pero no sé si lo tenemos activo. Estoy en línea. Dime la pregunta. Repito la pregunta. ¿Cómo ven la posibilidad de incorporar el salto hacia el desarrollo regenerativo como parte de la revolución sostenible, y también el aprovechar la herramienta de Kate Raworth de la economía de la donut para poderla aplicar en los territorios e incorporar los límites planetarios y también la parte de los derechos humanos, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano? Gracias. Bueno, la idea del documento de Revolución Sostenible es justamente que puedas atender los tres frentes simultáneamente. Tu pregunta da un paso más allá. Es cómo los cuantifico, cómo establezco los umbrales y me aseguro que las opciones sectoriales y de política no rebasen esos límites o umbrales que yo ya me fijé. Es tan compatible como compatibles son los ODS con una estrategia de atención simultánea de las brechas planetarias de prosperidad de las personas. Entonces, relacionado con tu pregunta, por ejemplo, nosotros hoy, esta mañana, muy en línea con lo que está planteando la revolución sostenible, estamos planteando cómo analizar con base en la brecha de cumplimiento de indicadores sociales, la brecha que establecen los límites ambientales y la brecha del vértice económico del desarrollo se pueden compatibilizar con ciertas soluciones.
Entonces, déjame ponerte un ejemplo de los que estaba planteando Adrián Fernández. Adrián Fernández dice, deberíamos de tener más energías renovables en México y, por supuesto, en América Latina. Ahora, si tú tomas la decisión de alinear las políticas públicas para que así sea, pero tomas una pequeña decisión adicional, que es que la producción de las cadenas de valor se produzcan en tu región o en tu país, tú empiezas a generar un círculo virtuoso. Porque no solamente estás bajando la huella ambiental y por lo tanto moviéndote en el ámbito correcto de la dona, en la superficie, en el volumen correcto de la dona, estás incluyendo gente en términos de calidad de vida, de menos daños a la salud, de mayor intensidad de empleo por unidad invertida. Entonces estás dinamizando estás cerrando las tres brechas al mismo tiempo y estás moviéndote dentro del volumen apropiado de la dona. ¿Cuál es la parte de derechos humanos? Y ese es parte de la ecuación y es lo que está haciendo justamente el documento que tenemos en las manos de Revolución Sostenible. En tanto tú informes a la gente, tanto tú le des el derecho de participar, de tomar decisiones cuando todavía están abiertas las opciones, ese es un enfoque de derechos humanos. La participación en materia ambiental, como está plasmado en el Acuerdo de Escazú de pronta entrada en vigor, es justamente la liga, es la interfase entre participación, acceso a la información, justicia ambiental y derechos humanos. Entonces, si tú tratas de cerrar las tres brechas al mismo tiempo y le haces de un modo tal que permites la participación y evitas los daños a la gente, estás reuniendo todas las variables que tú estás planteando. Ahí estarías teniendo un enfoque integral. Y eso es enteramente posible. Ese es el llamado del documento. Muchísimas gracias. Una última pregunta. La posibilidad, dado el momento en que está América Latina y muchos países con una deuda externa muy alta, de explorar una opción de canje de deuda por medio ambiente para poder apoyar la viabilidad financiera de esta revolución sostenible. Adriana, ¿tomo la pregunta? Sí, por favor. Gracias, José Luis. Efectivamente, es una restricción muy fuerte. Aún sin deuda, un país no puede ser más dinámico, no puede crecer más rápido de lo que permite normalmente la relación entre exportaciones e importaciones. Cuanto más grandes sean tus exportaciones respecto de tus importaciones, es decir, más divisas tengas, nosotros que no somos países emisores de moneda internacional, más dinámico puede ser. Si no exportas mucho o tienes una tendencia muy fuerte a importar y además debes mucho dinero que tienes que pagar en dólares, pues todo tu dinamismo económico se va para abajo y por lo tanto la brecha social se te amplía. Entonces tiene todo el sentido cambiar deuda externa por resiliencia. De hecho, esa es una propuesta que la CEPAL ha lanzado particularmente para los países de menor tamaño y más endeudados, que son normalmente los caribeños en América Latina y el Caribe, porque además a ellos se les complica, porque tienen que hacer gasto y tienen que endeudarse, no solamente porque haya, digamos, errores en la política fiscal o lo que tú quieras, sino porque además son sujetos de eventos externos que tienen que atender, como son los desastres o los eventos extremos más bien, que se acaban convirtiendo en desastres naturales y que los hacen retroceder en términos de desarrollo muy dramáticamente. Entonces, un llamado al canje de deuda es totalmente en línea con lo que estamos viviendo en estos momentos y tendríamos que contar con un poquito más de solidaridad de parte de los acreedores, sobre todo de los acreedores privados, que son muy reacios a sentarse a la mesa de negociación. Muchísimas gracias, don José Luis. Nada más la petición de incorporar a Centroamérica, además del Caribe. Gracias. Muy amables. Sí, muchas gracias. Es parte de los países frágiles, ¿cierto? Gracias. Voy a leer la pregunta de Arturo Páramo dirigida a Angélica Vesga, como coordinadora general de la iniciativa. Dice, veo muchas propuestas en materia social, energética, ambiental y financiera, entre otros temas, en que el actual gobierno ya tiene líneas de acción muy definidas y enfiladas y no se ven posibilidades de virar. ¿Qué tanto coinciden sus propuestas con las políticas del actual gobierno? ¿Qué opciones hay de que sus propuestas tengan impacto en el actual gobierno de México? ¿Hay apertura para recibirlas y dialogar sobre ellas?
Gracias. Arturo Páramo, reportero de Grupo Imagen Excelsior. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Arturo. Mira, quisiera contestar en dos partes. La primera es que durante los diálogos, las 7 semanas de diálogos de Revolución Sostenible, se incorporó la visión del gobierno nacional de México, de otros gobiernos nacionales y también de gobiernos subnacionales. Entonces, tenemos ya participación aquí enriquecida por parte de ellos y con el objetivo de sumar, de encontrar dónde están esos caminos de acción posibles. Pues ya sabemos que hay cierta coincidencia, no en todos, pero sí en varios de los programas federales que hoy existen. Ahora, como segundo paso, efectivamente, con todas las organizaciones aliadas, estamos construyendo los caminos para empezar a presentar y trabajar estas iniciativas, estas líneas de solución con las diferentes instituciones que tienen la atribución en la materia, de forma tal que podamos enriquecer algunos de los programas o incluso poder plantear programas adicionales o, como tú dices, ver qué tanto logramos incidir e invitar algunos de los programas que no están tan alineados a propuestas. Pero Revolución Sostenible se basa en eso, en que logremos cambios institucionales, cambios sociales, y cambios programáticos a partir de los consensos, de los acuerdos y de ir trabajando mucho más en el detalle. No sé si también mis colegas de las otras instituciones quisieran comentar algo más al respecto. Ok, muchas gracias. Tenemos una última pregunta que me gustaría plantearle a Natalia Lever. Como saben, como parte de Climate Reality Project estuvo sensibilizándonos mucho a la participación de los jóvenes, dentro de los cuales las mujeres tienen un papel muy importante. La pregunta es de Alma Gutiérrez y dice, ¿qué papel jugará la perspectiva de género en esta revolución sostenible? Se abordó en diversos temas, pero me gustaría ver si Natalia nos puede apoyar como una respuesta. Muchísimas gracias por la pregunta. Pues como se ha hablado aquí en algunos de los temas, no hay justicia ambiental si no hay justicia social, si no hay equidad. La razón por la que estamos donde estamos es porque nuestro sistema de valores no respeta a las personas, ni a los animales, ni a los ecosistemas. Y una perspectiva de género nos va a permitir ser certeros en cómo están también impactando el cambio climático y la contaminación y el COVID, etcétera, de manera diferenciada a las poblaciones para que haya una cancha pareja para todos. Y definitivamente pues destapa más del 50% de las soluciones que hay allá afuera, ¿no? Cuando las mujeres tienen educación, cuando las mujeres tienen oportunidades y cuando no existe este problema cultural para no atreverse a avanzar, pues básicamente estás destapando el talento de un montón de personas que en este momento no tienen tanta voz. Entonces la perspectiva de género, como las otras perspectivas de justicia y equidad, es fundamental, no nada más para resolver este problema, sino en realidad para tener mejores sistemas más éticos. Jaime, si me permites complementar, creo que también es importante mencionar que durante los diferentes diálogos que se dieron en cada una de las agendas, sí estuvo presente en la discusión constantemente el cómo también la pandemia estaba exacerbando problemas de género en las diferentes líneas de temas que trabajamos durante la Revolución Sostenible. Salió muy marcado en el tema de ciudades como quienes están teniendo mayores impactos son las mujeres en los periodos de aislamiento, mujeres madres, cabeza de familia, y muchas de las líneas de solución planteadas en ciudades van dirigidas también a lograr favorecer las condiciones de las mujeres. Entonces, Revolución Sostenible tanto busca captar también la esencia de las problemáticas como de aquí en adelante sobre estas líneas de consenso, que los instrumentos en específico que se vayan definiendo puedan incorporar esa perspectiva de género en la necesidad y también en las mujeres que hacen parte de la solución y que puedan planear con esa perspectiva de feminismo. Muchas gracias, Angélica. Fue la última pregunta. Estamos en muy buen tiempo, entonces de nuevo te paso la palabra, Angélica, para cerrar el evento. Gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, de todas formas quisiera dejarles los canales abiertos en wrimexico.org,
En la sección de Revolución Sostenible pueden encontrar los canales de contacto con nosotros, también en las redes sociales, también la vinculación con cualquiera de las organizaciones aliadas a través de sus canales digitales está permanentemente abierta para construir. Vamos a iniciar una serie de discusiones a mayor profundidad con diferentes sectores y actores para ir encontrando caminos posibles. Por supuesto, todas las propuestas son bienvenidas. Este es un documento que es abierto a todos. Por ahí veían algunos de los chats que nos preguntaban cómo podemos promover y hacer parte de Revolución Sostenible. En ese sentido, el documento siéntanlo de todos, porque aquí han participado muchas de las personas que hoy nos siguen también en las redes sociales. Pueden tomarlo, pueden presentarlo también en otras discusiones, en los ejercicios de construcción de política que estén efectuando. La idea es que partamos de los consensos para poder construir mejor. En cada uno de los temas hay 1001 acciones por hacer, pero si partimos de donde hay acuerdo, es mucho más fácil llegar a las metas y objetivos. Con esto cerraría. Muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes el día de hoy, a nuestros aliados, a quienes nos siguen, a los ponentes que participaron en Revolución Sostenible y al equipo que ha hecho posible todos estos diálogos. Recuerden que en redes sociales estamos con el hashtag Revolución Sostenible y Build Back Better. Muchas gracias.